Señor rector, se sabe, se acepta casi universalmente que la educación es la gran palanca para el desarrollo y en ello podríamos incluir el abatimiento de la pobreza y muy probablemente también el abatimiento de la desigualdad. Sin embargo, también padecemos la desigualdad en la educación. Aquí tenemos esta paradoja. ¿Qué hacer para lograr tener una educación más fuerte, más poderosa, que nos permita poder mirar hacia el futuro? Qué bueno que me planteas, Ricardo, esta pregunta, porque en efecto, la educación es una de las grandes palancas del desarrollo y lo es de las personas, de los individuos, de las familias y también de las colectividades. Lo es de una pequeña comunidad y lo es de una gran nación como lo es México. Y tenemos un pendiente muy importante en ese sentido, el rezago educativo que tenemos, el enorme grado de analfabetismo que tenemos. ¿Alguien me podría decir que lo hemos disminuido? Sí, sin duda, pero no tenemos tiempo para esperar décadas para hacer que al final de 40 o 50 años lo hayamos vencido. Tenemos que invertir en educación, tenemos que apostarle a la educación, tenemos que hacer que buena parte de la palanca del desarrollo nacional gire alrededor de la educación, de la mejoría en su calidad y del incremento en la cobertura en algunos de los sitios, de los niveles. Por ejemplo, en el caso de la educación superior. Tenemos que invertirle a la ciencia, al desarrollo tecnológico y no olvidar a la cultura. Ahora, en la desigualdad que vivimos en nuestro país, ¿qué importancia juega el factor educación, entendido como una educación que no está al alcance de todos los mexicanos por igual? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la educación es de los mecanismos fundamentales para transformar una sociedad. Ni la salud, ni la administración de la justicia, ni el acceso al crédito, ni el acceso a la cultura tienen el poder de transformación tan profundo como es la educación. En ese sentido es un pilar central y también definitivo a la hora de señalar si un país es equitativo o no, si es un país desigual o no. México ocupa el lugar 12 a nivel mundial en términos de desigualdad. Es un país en donde el problema, como dice Rolando Cordera, no es el de la pobreza extrema, sino el de la riqueza extrema. Y en ese sentido, en el caso de la educación, pues tenemos una situación muy similar a lo que vemos a nivel general. ¿De qué manera, Olac, la educación es reflejo o, en sentido contrario, igual de la desigualdad en México? En los dos sentidos. Yo creo que es una de las particularidades que tiene la educación. Hace una función de reproducción en el círculo vicioso de la pobreza y de la desventaja. En primer lugar, porque la población que vive en condiciones de especial dificultad, pobreza, dispersión, aislamiento, que no habla el español como lengua materna, es la que tiene menos oportunidades de recibir educación en dos sentidos: avanzar en la escuela y que ese avance en la escuela signifique una educación de una calidad razonable. El no tener suficiente educación, el que ésta sea muy pobre, refuerza la condición de pobreza que la familia y el niño, el adolescente ya tenía, de manera que es de los puntos fuertes de reproducción y por lo mismo uno de los puntos fuertes que habría que romper. ¿Qué pasa con la desigualdad en el terreno de la educación en México? La desigualdad educativa ahonda la desigualdad en general, porque si bien hay un amplio sistema de educación pública, en algunas de sus capas este sistema se ha deteriorado. La falta de oportunidades educativas
genera nuevas condiciones de desigualdad. Los menos educados son menos iguales que los más educados. Afortunadamente se ha podido defender de esta situación de deterioro, en términos generales, el sistema público de enseñanza superior, pero está constantemente amenazado por presiones financieras que provienen de sectores de poder que no comprenden la importancia de la enseñanza superior, de la investigación científica, ni siquiera si se les plantea como un buen negocio. Lo que sucede con el tema educativo es que se atiende cobertura, pero no se atiende la política y los programas educativos para atender la diferencia. O sea, desigualdad implica decir, reconocer la diferencia y actuar sobre la diferencia, especialmente en el terreno educativo. Entonces, ¿el acceso se universaliza? ¿Son igualdad de oportunidades para todos? Sí y no. Se universaliza en tanto se abren más plazas escolares, más aulas, más horarios, etcétera. Pero aunque el acceso pareciera igual para todos, las condiciones que la escuela otorga marcan la diferencia. Porque la escuela tiene un currículum validado o un contenido y una forma de ejercer desde la lengua, ¿no?, validadas como las correctas, ¿no?, que van dejando fuera a quien no tiene ese capital cultural. ¿Quiénes son los primeros que están fuera? Los indígenas, los que no tienen la segunda lengua aprendida, o sea, la lengua castellana aprendida, o que no tienen en sus condiciones de vida las condiciones para reforzar ese aprendizaje de la lengua, ¿no?, oral y después escrito. Entonces, lo que va haciendo el sistema educativo es, por la forma en que opera, va incrementando las diferencias, o sea, no aliviando la diferencia, sino incrementando la diferencia. De nuevo, le da más al que más tiene, menos al que menos tiene. ¿Cuáles son las manifestaciones sociales de este hecho incontrovertible de que en México cada vez menos tengan más y cada vez más tengan menos? Yo creo que sí hay una relación, bueno, se discute mucho, pero yo soy de los que piensan que sí hay una relación directa con la cuestión social. Creo que la convivencia social se deteriora más, no solamente por la pobreza, sino porque la desigualdad provoca actitudes en un sector de la población que además tiene menos expectativas que antes. Antes, digamos que hace 30, 40 años, la mayor parte de la población tenía la expectativa de que se podía salir de la pobreza y se podía incluso aspirar a muy buenos niveles de vida a través de la educación. Esto cada vez es menos cierto, o sea, tenemos, aunque en general sigue habiendo muchas familias que le apuestan a la educación de los hijos como un mecanismo de movilidad social, pero también encontramos que en la actualidad cada vez es más difícil encontrar empleos estables y bien remunerados, incluso para este sector de la población que sigue siendo privilegiado, que puede acceder a la educación superior. Y eso yo creo que provoca una gran frustración social que se expresa en un deterioro de la convivencia. Cuando tú ves a final del día que el solo hecho de un joven que vive en Iztapalapa, que no tiene acceso a la educación y que ahora nos dicen, hombre, estamos pensando recortarle la educación, pero ¿cómo puede ser que en el debate presupuestal no se acerquen a los irreductibles que tienen que ver con revertir la desigualdad? Si disminuyen el gasto en educación, están dinamitando no solo el presente, sino el futuro de este país, que los jóvenes de ciertos estratos y condiciones tengan acceso a subir y sus familias con ello. Y lo que les produces es, les cierras las puertas y luego nos extrañamos que los jóvenes participen en el delito. A ver, ¿qué opción le das? En Iztapalapa le pagan 3,000 pesos a un muchacho por robarse un suru, cuando en realidad la oferta laboral que le das es que gane 1,500 pesos. Si fuese una decisión racional, no hay duda, ¿eh? Entonces lo que tenemos que revertir es esas condiciones donde el Estado, por ejemplo, no genere pobreza. Hasta la banda que de repente así, de plano no encuentra chamba y pues alguien le da más varo, se gana más varo un día por volarse unos tapones, por volarse, por tumbarle su cartera a la banda en el metro, ¿no? Por hacer ese tipo de cosas, así ganas más varo. De repente que trabajando 8 horas o 10 horas, 11 horas.
¿no? Entonces ya la neta es que se van buscando como ciertos caminos, ¿no? Esa es una de las consecuencias, ¿no? El como irte a delinquir y pues, como a chacalearle, ¿no? A lo